del cual nos hablan las Sagradas Escrituras, de ese nacimiento segundo, del cual le hablará Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Desde luego que ese nacimiento debe ser de tipo espiritual, pero que siempre a través de las grandes culturas se ha tratado de instruir a la humanidad en ese propósito, de que comprendamos de que nosotros somos seres no logrados, de que comprendamos de que nosotros debemos proyectarnos a un nuevo nacimiento, pero que ese nuevo nacimiento no es de tipo físico, sino de tipo espiritual. Pero para que haya ese nacimiento, primero tiene que haber una muerte, esa muerte psicológica que tiene que gestarse dentro de cada uno de nosotros, que si la semilla no muere, la planta no nace. Para que nazca ese hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros, debe morir ese hombre vulgar que mora entre nosotros, ese hombre que es iracundo, que es lujurioso, que es envidioso, que odia, que tiene venganza. Ese tiene que morir para que nazca ese hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, queremos aprovechar al máximo el tiempo del instructor que hemos invitado, a don Eber Zúñiga, para que él nos profundice en este tema maravilloso de la antropología y podamos nosotros ver con más profundidad, con más conciencia, aquel mensaje que estas grandes culturas nos han dejado a través de aquellas imágenes talladas en piedra, pero que nos llevan muchísimo a la reflexión. Entonces, don Eber, bienvenido en esta noche y lo dejamos en el uso de la palabra. A nombre de la cultura gnóstica, reciban un cordial saludo y agradecerles que hayan aceptado esta invitación que se les ha formulado para poder tener la oportunidad de compartir aspectos de la cultura agustiniana. Hace un momento acabamos de ver una obra de teatro que debería o debe llamarnos a la reflexión, y Antonio nos dice: estas culturas serpentinas, San Agustín es una de las tantas culturas serpentinas que pobló el planeta Tierra y que dejó un legado para la posteridad. Hay una pregunta que siempre es necesario que nosotros la formulemos, y es: ¿qué estamos dejando nosotros para las generaciones futuras? Esto debería empezar a cuestionar nuestro quehacer, esas actividades que llevamos a cabo en el día de vivir y que a veces, muchas veces, no tienen un sentido tan profundo como debería tener. Entonces vamos a hablar de la cultura agustiniana. La primera figura que hay, esta diapositiva, nos muestra un área de una exuberante belleza. Si nosotros viajamos desde aquí de Neiva hasta San Agustín, nos damos cuenta que después que pasamos Pericongo, empezamos a encontrar un verde, y cada vez más verde, pero cada vez que ascendemos empezamos a mirar diversidad de verdes. Si miramos esta fotografía, empezamos a ver diversidad de verdes, muchas tonalidades de verdes. El venerable maestro Samael nos dice que hace muchos años la humanidad que habitó este planeta Tierra podía percibir 2.500 millones de tonalidades de gris. ¿Cuántas tonalidades somos capaces de percibir en este momento? Eso quiere decir que a medida que ha pasado el tiempo hemos perdido la capacidad de percibir colores. Se ha ido degenerando nuestra vista, hoy más que nunca.
dedicamos mucho tiempo a la televisión y nos está mostrando que emite unos rayos que empiezan a dañar nuestra vista y nuestro cerebro. Dedicamos mucho tiempo al computador. Las personas que por su trabajo tienen que estar pegados a un computador, vemos que cada vez van a necesitar unas gafas de mayor capacidad, de mayor aumento, y ese liga del celular que nos tiene demasiadamente atrapados. Entonces, esta región tan hermosa, tan bondadosa, tan extraordinaria, llena de vida, con mucha agua, con mucha vitalidad, fue escenario de una cultura que se denomina San Agustín. En este momento no se sabe quién realmente fue capaz de construir estas magníficas obras en calidad, en hermosura, en la calidad del mensaje que emiten, en la enseñanza que deja, tanto que diferentes científicos, diferentes enfoques de tipo cultural se han desplazado hasta San Agustín para tratar de desentrañar, para tratar de sacar ese mensaje que dejaron para esa humanidad. Por eso muchas visiones hay acerca de esta cultura San Agustín, muchos enfoques interpretativos. Hoy entonces nos dan la oportunidad de participar en uno de esos intentos profundos por desentrañar, por aclarar, por dilucidar, por traer a nosotros el mensaje que esta humanidad tan desarrollada, tan avanzada, dejó y que justamente es para esta época. ¿Cuál sería la respuesta de nosotros si nos preguntamos por qué personas llegan de Asia, de África, de Europa, de Norteamérica? ¿Por qué llegan? ¿Cuál es la causa o razón real para que estén llegando a San Agustín? Esta reflexión, esta pregunta siempre se ha formulado, y cuando nos acercamos a las personas extranjeras, sobre todo, ¿cuántas veces han venido a San Agustín? No, yo trato de venir una vez al año. Una vez al año vienen desde Asia, una vez al año vienen desde Europa. ¿Cuántas veces nosotros que vivimos tan cerca vamos a visitar San Agustín? Reflexión sobre este aspecto. Volvamos otra vez entonces a esta región que posee un clima extraordinario de 19 grados centígrados, una temperatura genial, es un verdadero paraíso. Esto permitió que en este sitio se pudieran sentar diferentes actores que fueron capaces de impregnar estos lugares con una energía especial. Hay algunas personas, hay matemáticos, hay físicos que nos están hablando de física cuántica, que es el método que estamos tratando de utilizar para poder interpretar esta agustiniana. Entonces nos dicen que estas personas fueron capaces de impregnarle una energía especial que en esoterismo se conoce como egregor, y por eso este sitio vibra con una frecuencia tan alta que las personas que llegan aquí se amañan, porque empiezan a encontrar una armonía, y si van con una actitud adecuada, se crea una empatía. Hoy San Agustín tiene dentro de su población muchos extranjeros quienes a la vez han invertido en este lugar, creando unas casas de campo hermosísimas. Hace unos días tenía la oportunidad de visitar en una de las veredas de San Agustín, muy cerca del parque arqueológico, una casa rarísima, creada por un arquitecto. Un búnker, yo lo primero que vi fue un búnker, un cuadrado allá todo raro que desarmonizaba con el entorno tan bonito que era un bosque, por ese bosque corría un arroyo hermosísimo,
pero un cuadrado allá lleno de cemento, yo dije, no, qué cosa tan loca que vive esta gente. Me dieron la oportunidad de ingresar a ese sitio, y qué sitio dentro de él tan hermoso, hecho por un arquitecto, con una riqueza a nivel artístico, con una armonía, con una creación ¿qué sería? Distribución de espacios y colores bellísimo, bellísimo. Dije yo, santo Dios, cómo han perdido el tiempo encerrando tanta belleza en cuatro paredes, y no permitirle que esta belleza se pueda expresar también a su exterior, donde hay otra belleza tan o igual de hermosa como la que representa la naturaleza en esta área. Así como este personaje, entonces encontramos muchos extranjeros que vienen a invertir su capital y crean unas casafincas muy hermosas, porque estas personas se cansaron de tanta mecanicidad, de tanta tecnología, y vienen a vivir la naturaleza, a integrarse con la naturaleza y aprender de ella todos los misterios que es capaz de entregarnos para que nosotros podamos vivir justamente integrados y en paz con ella, como nos decía la obra que acabamos de ver. Entonces, vamos a mirar esta cosa tan extraordinaria. Esta es una fotografía tomada hacia el cañón del río Magdalena, y en la desembocadura de un río que se denomina Mazamorras, donde posiblemente se sacaba mucho oro. Esta vista empieza a nosotros a mostrarnos que estamos en las elevaciones en el piedemonte del páramo de las Papas, conocido como páramo de las Papas, y en el lado oriental del río Magdalena, que es donde nace la cordillera oriental. Acordémonos que de la escuela nos decían que el río Magdalena separa la cordillera oriental de la central, y el río Cauca separa la cordillera central de la occidental. Nosotros entonces en este momento, desde esta fotografía, estamos parados en el inicio donde empieza la cordillera oriental. Aquí encontramos entonces muchos valles, muchos cañones, muchos ríos, muchas mesetas, muchas colinas, muchas montañas, cascadas. Hay una cascada hermosísima conocida como los Tres Chorros, donde hay verdadera magia, pero magia de la que ustedes no se imaginan, que al pisar estos lugares uno se queda realmente asombrado y empieza a ver que la magia sí existe. Qué bueno que puedan visitar un día estos lugares. De todas maneras están cordialmente invitados. Estos sitios entonces fueron el escenario donde esa cultura, decimos, muy avanzada, demasiado avanzada, porque cuando nos sentamos a hablar con artistas, con especialistas en este tema de la parte del arte, dicen, si ustedes tuvieran el conocimiento que nosotros tenemos, podrían ver la magnificencia que estas figuras muestran, con su proporción, con su armonía, con su detalle, con una cantidad de detalles definitivamente que hacen que nutra nuestra parte emocional y nos eleve a unos estados especiales para poder percibir el arte en su más alto grado de expresión, que va a permitirnos entonces elevar ese nivel de nosotros en este sentido. Estas figuras, estos sitios, fueron habitados cuando a la llegada de los españoles por unos grupos indígenas. Vamos a nombrar algunos pocos, a pesar de que Juan Friede, un etnógrafo, historiador,
nos habla de unos 40 o 50 grupos que habitaron esta zona. Vamos a nombrar Mulares, Tinchana, Osorguaico, Uyumbe, Yalcones, Timanaes, Huacacayo, La Culata. Estos nombres fueron tomados de los ríos, de las montañas, de los accidentes geográficos que existían en esta área, y por eso entonces los mulares son los grupos que habitaron a la orilla derecha del río Mulares. Vamos a nombrar Mulares y Culata, que son como los más destacados y sobresalientes en esta área, y Mulares y Culata, que son muy representativos según estudios de tipo arqueológico, de tipo etnográfico, que se han podido realizar en estos lugares. Hay fechas, hay trabajos de tipo arqueológico desde 1900 con un señor denominado Konrad Theodor Preuss, es un alemán, el primero que hace un intento de tipo científico por tratar de dar una idea sobre el mensaje que había encerrado en este lugar. Empiezan a mostrarnos desde su punto de vista tan europeo, realmente qué quería decir en estos sitios. Estos señores, este señor justamente se llevó 26 estatuas de esta área, se la llevó para Alemania. Hoy, gracias a la gestión de unos extranjeros, imagínense, extranjeros que se han vuelto hijos de San Agustín, hoy vuelven a San Agustín. Hay 20 estatuas de San Agustín, 6 que son de Nariño, y entonces las van a repatriar. En este momento están con el dilema de que el gobierno colombiano les dice: bueno, si ustedes se la llevaron, fueron capaces de costear la llevada, pues hagan lo mismo con la traída. Y el gobierno alemán dice: no, pues agradezca que se las volvemos, ¿cierto? Entonces, inviertan en la repatriación de estos monumentos. Entonces, estos grupos indígenas no tienen nada, absolutamente nada que ver, según los estudios de arqueología que se llevan a cabo, con los monumentos que están aquí, porque fueron asentamientos posteriores a estas culturas. Entonces, la piedra, como es interesante, no se hizo de papel, no se hizo de metal, no se hizo en otra cosa sino en piedra, para que perdurara a través del tiempo. Existe una metodología que se llama potasio argón, donde se puede fechar la piedra, pero se fecha la piedra, más no la figura, ¿cierto? Entonces no será posible saber realmente de qué época viene estas figuras, este mensaje realmente a la conciencia, a la humanidad. Vamos a tratar de hacer unos pequeños como definiciones sobre qué es conciencia. Les dice Leonardo Maestro Samael que conciencia es el porcentaje de esencia traducido en hechos. Pero ¿qué es esencia? Es el porcentaje divino que cada uno de nosotros tenemos y que nos permite que las obras buenas se multipliquen y que podamos tener la aspiración de poder realizar y llevar a cabo una vida de tipo espiritual. Más adelante vamos a premiar con unos libros que hay aquí a las personas que nos respondan algunas preguntas que vamos a hacer acerca de estas pequeñas definiciones que son como capsulitas que vamos a ir entregando. Entonces vamos a ver que vamos a realizar como un cuentecito, un cuento, una historia, nos vamos a inventar con este personaje que está en esta fotografía. Y es que la cultura de San Agustín se caracteriza porque en su cabeza siempre lleva un tocado, y que ese tocado corresponde al trabajo que ha sido capaz de hacer esa persona con esa energía de que se estaba hablando ahorita, que es una expresión y
la primera forma de cuidar la vida, que es cuidar nuestra propia energía, tanto en calidad como en cualidad. Nos adentramos a empezar a tratar estos temas que son de una importancia extraordinaria para nuestra vida y para nosotros mismos. Este personaje entonces miramos que en su cabeza no tiene nada, se muestra solamente como un sombrerito, pero él tiene una actitud reflexiva, una actitud mística en sus brazos. Está su parte sexual cubierta por una especie de manto donde lo que se está mostrando es que los misterios que corresponden al manejo de la energía sexual están velados, aún no los conoce. Muestra sus pies, que nos está diciendo que está dispuesto a emprender un camino, pero un camino que nos conduzca a un sitio determinado, porque muchas veces nosotros emprendemos muchos viajes, demasiados viajes, pero nos volvemos, lamentablemente nos volvemos, vamos y como no encontramos mucha respuesta nos volvemos y así emprendemos otro camino y volvemos entonces y regresamos. Vamos a aprovechar que tenemos un espacio bien amplio, vamos a hacer un ejercicio de respiración, porque ese es el primer elemento que debemos nosotros aprender para capturar algunos elementos que están aquí frente a nosotros y que los orientales denominan prana. La palabra prana significa vida. Dicen que estos elementos que la ciencia no los ha podido rotular aún porque no los conoce, pero existen, son vitales para nuestra vida y para nuestra salud, y que la única manera de integrarlos con nosotros es tomándolos directamente del medio y fijándolos dentro para que ellos mismos puedan atraer otros elementos de su misma naturaleza. Nos vamos a poner de pie un momentito, por favor. Vamos a pedirle a Antonio como modelo. Vamos a enseñarles una respiración que se llama respiración completa y la vamos a hacer en 2 tiempos. Entonces siempre se toma el aire por la nariz, se lleva a la parte inferior al abdomen en una primera etapa y luego se vuelve y se absorbe, se inspira más aire y se lleva a la parte superior y se retiene idealmente unos 20 segundos. Entonces empezamos pues, así de esta manera, eso, y ahí se retiene, se bota por la boca, se bota por la boca. Entonces todo lo vamos a hacer. Hacemos, vamos, 1, retenemos ahí, botamos suave y despacio por la boca. Vamos. Botamos suave. Último. Y botamos. Nos sentamos. Tratemos de revisar un poco nuestro estado, cómo estamos, a diferencia. De pronto tenemos un poquito de sueño, de pronto estamos desconcentraditos, pero con este ejercicio que nos ha nutrido, nos llenó de vitalidad, pues tenemos otra actitud, Entonces miremos que estos personajes exactamente hacían esto. Vamos a mirar ahorita, detallemos algunos elementos. Por ejemplo, la nariz de este personaje es una nariz grande. Quiere decir que la primera enseñanza que se le dio a él fue que aprendiera a respirar. Ese es el mensaje que hay. Aprende a respirar, debemos aprender a respirar, porque con la respiración podemos conseguir muchas cosas, muchas, pero muchas, no imaginamos cuántas.
pero podemos conseguir demasiadas. Entonces, nos cuenta el venerable maestro Samael que una humanidad que en una época tuvo la necesidad de conquistar la ciencia pránica, solo respirar, se volvieron especialistas en respirar. Entre otras, la respiración es uno de los 3 componentes de los alimentos que debemos entonces realmente practicarla con mucha frecuencia. Este personaje entonces empieza una búsqueda y dice: no, yo necesito un camino, y empieza a buscar un camino. La gnosis se convierte entonces en un camino o un método de conocimiento para nosotros, para luego convertirse en una filosofía de vida. Este camino tiene diferentes aspectos. Son caminos. El primero es un camino. Este es un camino que une la casa de administración con las mesitas. Algunos vaqueros, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conversar con ellos, y personas de la zona de bastante edad me contaban que estos caminos terminaban en una punta, en un sendero donde solamente podía transitar una persona, y cuando se desplazaban lo hacían en fila india. Este camino tiene inicialmente un propósito. Cuentan las leyendas que en los templos antiguos existían unos mensajes en la entrada de ellos, donde decía: deja fuera tus pensamientos terrenos porque esta es casa de oración. En este camino, cuando las personas van desde la casa de administración hasta donde quedan las mesitas, donde hay unos templos, era necesario que esas personas pararan el diálogo interior. O sea, estamos hablando en ello, ¿cierto? Y ahorita vamos a mostrar que la enseñanza gnóstica nos la llevan así, mire, esto es así, en físico. Vamos a ir avanzando poco a poco, entonces, hasta encontrar este mensaje bonito para nuestra conciencia. Ese camino que es un camino que conduce desde la misma casa de administración hasta la mesita B. Las piedras no son para pisar, sino para sostener el barranco que forma el camino para que no haya erosión. Sobre este camino existen muchas versiones de magia, realmente, donde las personas y los campesinos de hace mucho tiempo se metían en unos túneles y salían a otros lugares. Hoy esos túneles ya están erosionados y ya están perdidos por la falta de uso. Poco a poco, entonces, ese personaje empieza a estudiar, a escudriñar, y comprende que existen otras culturas a nivel del planeta Tierra que casi tienen las mismas características que la cultura San Agustín, y por eso a veces se le llama cultura serpentina, porque cultura serpentina es esa cultura que ha enseñado a manejar la energía sexual, a darle un manejo inteligente y adecuado a esa energía sexual. Este diario sumerio es una de las representaciones más antiguas de vestigios culturales humanos en el planeta Tierra. Muy antiguo, está muy cerca del río Éufrates, pues estamos parando cómo estos sacerdotes, magos sacerdotes, hacían ceremonias especiales, y estos eran unos sellos, se llaman sellos sumerios porque estaban en forma de cilindros, y de esa manera empezaban a enviar mensajes a las personas interesadas en emplear a cada uno de mensajes. Hoy, estas fechas, debido al avance en la tecnología, también en la arqueología, han sido reevaluadas. Hace muy poco tiempo, hace unos años, tuvimos la oportunidad de hacer unos trabajos de arqueología en la parte de la Argentina, Huila, con un arqueólogo de apellido Trena. Este personaje empezó a
trabajar insistentemente en esta área para tratar de encontrar la respuesta a tantas preguntas que se han formulado, y encuentra que en uno de esos vestigios arqueológicos, que es un tiesto, lo fechan y encuentran que tiene 7.000 años. 7.000 años. Esta fecha es capaz de modificar todas las fechas anteriores, pero muchas veces no las publican porque se les caería el andamio tan extraordinario y tan grande que han formado teóricamente a través de las diferentes investigaciones, y tienen que evaluar una cantidad de teorías que se han venido formulando. Entonces, exponen un filtro que es una sociedad científica y se necesita la aval de ellos para que esto realmente sea válido. De igual manera, entonces, estaría Egipto con sus pirámides. El general Samuel dice que son más antiguas las pirámides de Copán en Guatemala que las mismas pirámides de Egipto, que estos mayas fueron los maestros constructores de los egipcios. Y poco a poco la ciencia oficial empieza dando la razón a todas estas enseñanzas fabulosas que en su época nos entrega la Gnosis. Se ha venido anticipando a los acontecimientos que cada día se les está presentando, y hoy tenemos que agachar la cabeza a estas realidades que hace unos años no eran creíbles. Lo mismo pasa con Machu Picchu, una ciudad extraordinaria en los Andes peruanos, donde están construidos por rocas de cientos de toneladas unidas con una perfección, y en cada unión de esas hay un mensaje. Qué bonito que México, la cultura mexicana, a la llegada de los españoles cuentan que los mexicanos tenían jardines botánicos de miles y millones de plantas. Dicen que tenían 200.000 variedades de plantas medicinales clasificadas y enumeradas para cada enfermedad que se está presentando. O sea que el valor científico que ellos tienen es muy alto, demasiado elevado. Como testimonio de esto, tienen unos códices que están en los museos de Europa, entre ellos el Periciano y otro que se llama Cartesiano, creo que tienen 3, el otro no me acuerdo en este momento, pero ahí hay consignado demasiada sabiduría, demasiada información, que muchos de estas la ciencia oficial las ha retomado para hacer productos de medicina. Los mayas, unos astrónomos, astrólogos, matemáticos, conocieron el cero, tenían un sistema de medidas, o sea, una maravilla realmente de cultura se desarrolló en lo que es la parte de Mesoamérica. Los mayas, hasta ahorita estamos hablando de estas pirámides, de una perfección y de un mensaje cuando en cada época del año, de acuerdo a cómo se mueva el sol, se forman figuras en esas escaleras. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de mirar por internet cómo la belleza que esto demuestra y la perfección que han sido creadas estas figuras. Y lo metemos a San Agustín, entonces vuelve este señor y dice, pero aquí, yo buscando tan lejos y aquí tan cerca, esta cultura tan fabulosa, que es una cultura serpentina, están figuras talladas en piedra. Esta es una figura que está en el museo, en la casa museo de San Agustín. Esta siguiente figura está en la entrada hacia las mesitas, creo que B, A, y son 2 serpientes, cada una expresada en su totalidad, y al final donde la cola de ella se une, dicen algunas personas que estaba una figura humana. Esas serpientes están representando lo que es la energía femenina, la energía masculina, unidas pues dan una vida.
Este personaje que sigue está en el bosque de las estatuas, que es un mago manejando justamente esa energía con el ánimo de hacer las diferentes creaciones que se deben hacer y que aparecen como resultado de ese manejo adecuado de la energía. Aquí tenemos entonces el águila en esta primera figura. Esta figura está en la pelota, donde hacia atrás de esta figura existen las únicas estatuas en colores que existen en el mundo y que conservan esos colores vivos y que tienen un mensaje bien interesante sobre lo que es la Navidad. Y la siguiente figura está en la mesita B del Parque Arqueológico. Miramos aquí una figura femenina. Dice, no, o sea, también la participación de la mujer en ese trabajo del conocimiento. Entonces, se me pasaba un detallito, y es que la serpiente está indicando que es el camino que conduce a la unión con la parte más alta del ser humano, que es el espíritu. Entonces la mujer dice que también está haciendo ese trabajo, y decimos que es una dama porque está cubierto sus partes genitales con un calzoncito, teniendo en cuenta que los órganos femeninos son internos. Nos están dando ese mensaje, y también se está tragando la sabiduría para que luego aparezca en el tocado, en la cabeza, como decíamos inicialmente, en una representación de unos escalones, de 2 escalones, que son los niveles de conocimiento que van adquiriendo a través de hacer ese ejercicio. Aquí este señor dice, pero miren esto tan interesante, donde la parte espiritual, que sería lo que se muestra en la cabeza, tiene más importancia que esa parte física. O sea, esas humanidades, para poder sacar y dar estos resultados tan fabulosos, fue necesario que dedicara mucho más tiempo a ese cultivo de su parte espiritual y del conocimiento, de la sabiduría, que a la parte física. Hoy nosotros no hacemos eso, estamos enredados en otras cosas. Estamos enredadísimos, con mucho tiempo dedicado a la parte material, a la consecución inclusive de nuestro sustento, de muchas cosas que supuestamente estamos necesitando, y la otra parte la hemos dejado de lado. Este personaje entonces dice que es necesario que nos integremos con este varón. A diferencia de la figura anterior, es que el varón tiene sus órganos sexuales expuestos, porque esa es una herramienta de trabajo para poder conseguir los logros que se ha propuesto a nivel de las diferentes creaciones que va a hacer. Pero un detalle muy interesante es que este órgano sexual está sostenido con un cordón. Ese cordón indica que esa energía no sale, esa energía se increta, porque tenemos canales especiales para que esto se lleve a cabo, y al incretarla empiezan a hacer las creaciones que nosotros debemos hacer, y que se pueden representar entonces en nuestra parte de la cabeza como los diferentes grados de conocimiento del ser humano. Este personaje que está en la mesita A tiene sus órganos sexuales ya cubiertos, porque cumplió el trabajo que tenía que hacer, y ya tiene grados. Los grados que aparecen en sus órganos sexuales también aparecen en su cabeza como el resultado de un esfuerzo y de las diferentes creaciones que ha venido haciendo a través del tiempo, y la comprensión que le ha podido permitir obtener de ese trabajo que está llevando a cabo. También descubre que nosotros tenemos unos valores internos. Las diferentes culturas serpentinas entonces están expresadas en principios cósmicos universales y expresados en cada región por unas formas particulares para que sean la
vivencia y el resultado de esa integración, de esa humanidad que en ese momento está habitando en este sitio. Este se conoce como Elohim. Vamos a mostrar esta figura más amplia. El Elohim, que es a esa persona desde el momento en que nace y le empieza a tocar una nota. Depende de esa nota, asimismo es la vida de esa persona, tanto a nivel espiritual como a nivel material. Eso lo entiende el personaje en mención y empieza a hacer un trabajo para ver qué puede hacer en favor de mejorar la frecuencia con que él empieza a vibrar en el mundo en el que vive. Aquí hay una panorámica de la mesita A, donde están las tres fuerzas. Ese personaje entiende que es necesario poder integrar las tres fuerzas primarias de la naturaleza, o sea, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, que sería el esoterismo. La fuerza positiva, la fuerza negativa, la fuerza neutra, y a nivel de las constituciones religiosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero realmente para que nazca un niño se necesita un papá, una mamá, y nace un niño, y él empieza a entender que eso, así como se da en la parte física, también se da en la parte espiritual, y trata de qué manera él se integra con ese padre, con esa madre y con ese hijo, con ese Cristo. Dice que estas tres fuerzas primarias de la naturaleza son las que le van a permitir hacer las diferentes creaciones que tienen, porque ellas intervienen tanto en lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande, como en lo físico y también en la parte espiritual. Luego, en ese recorrido dice que él debe conocer, integrarse con los cuatro pilares fundamentales del conocimiento, que son la ciencia, el arte, la religión y la filosofía. Nada escapa al quehacer humano de estos cuatro pilares fundamentales del conocimiento, absolutamente nada escapa. Entonces dice, miren, esto es una ciencia y una doctrina completísima, demasiadamente completa, no le falta absolutamente nada. Entonces se entrega de lleno a realizar su trabajo. Pero también dice, bueno, ¿y cuál será la metodología que voy a utilizar para conseguir todos estos resultados que cada vez se me están presentando como un reto, como una dificultad? Y entonces se encuentra que se necesita que se practiquen los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces tenemos la figura del morir, una figura con una calavera que es su trofeo, el nacimiento, que es un templo de la maternidad ubicado en la mesita B, y este personaje es una figura muy grande, de unos creo que 3 o 4 metros, donde es un partero recibiendo a un niño. Entonces hay un servicio por la humanidad. Él dice, bueno, me toca hacer esto porque de lo contrario pues no encontraré realmente resultados reales, y se pone a la tarea de hacerlo. Luego de todo esto, él entiende que debe darle una octava superior, una nota más alta a esa parte de la energía, y se desplaza hacia abajo. Se llama lavapatas, fuente ceremonial de lavapatas. Se llama lavapatas porque las personas del campo que transitaban por ahí, como no tenían mucho dinero, entonces traían sus alpargatas en la mano y ahí en esa quebrada se lavaban los pies y se las ponían para poder llegar al pueblo calzados. Por eso se le llama lavapatas a esta quebrada. Dicen que aquí en este sitio son unos sitios donde se llevan a cabo rituales de iniciación, dos rituales fundamentales: el bautismo y el matrimonio, porque es donde se enseña realmente al manejo real de la parte de la energía. Aquí entonces, como se está dando otra octava, entonces el camino se vuelve más difícil, se vuelve muy empinado, porque él va al primer nivel, va
rumbo al primer nivel de conocimiento o a la primera montaña. Se conoce el primer nivel o primera montaña. Los elementos que hay en la primera montaña son un señor, un humano que entiende que lleva una carga demasiado pesada, pero muy pesada, y decide entonces encontrar el método para deshacerse de esa carga. Y cuando se deshace de esa carga, entonces una parte divina, una parte autónoma de cada persona que se llama el ser, se monta a horcajadas sobre esa persona. Es un elefante que se sube. ¿La alcanzan a percibir? ¿Sí? Se sube a una persona y empieza a guiar su destino, a guiar su camino, porque aún le quedan 2 niveles más de conocimiento, que son la segundo nivel o segunda montaña, que están aquí detrás de esta parte, detrás de, bueno, no alcanzo no señalarles, pero apenas termina este plano aquí muy corto, hay un río, se llama el río Naranjos, y luego hay una cuesta hasta la segunda, aquí arriba, que se llama el Rosario, donde hay otras figuras con unas características muy especiales, muy bonitas. Se baja luego hacia el otro río que se llama el río Manillos, y en la parte de allá al fondo existe un sitio que se llama Tambo Robado. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas personas, vecinos de estos lugares, y dicen que pescadores de esta región se han perdido, pero han encontrado un camino, y al meterse en el camino encuentran templos, parques, jardines, piscinas, bueno, mágica, ¿no? Extraordinario. Te dejan señales para volver al otro día, al otro día no pueden volver. Este testimonio los hemos recibido de 4 personas habitantes de esta área. Pero miren un detalle tan interesante, no dice que son los cazadores los que tienen acceso a esto, son pescadores, que deben llamar a la reflexión. De esta manera hacemos un recorrido así, a grosso modo. La cultura San Agustín, así como está, inicialmente se creía que solamente el 30% estaba a la vista del público y un 70% estaba escondida o debajo de la tierra, pero hoy con una técnica que se llama giroparar, hace poco un antropólogo agustiniano llamado Hernán Ordóñez llevaron a cabo una investigación con esta técnica y descubrieron que es más, no eran el 30%, eran mucho menos. Entonces la riqueza que hay ahí es demasiado grande. Queremos entonces, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay aportes, lo pueden hacer en este momento con mucho gusto. Que según las enseñanzas de esa cultura serpentina, aprendió a que la energía sexual no debe salir de su cuerpo, sino que se increta mediante ciertas técnicas especiales. Qué bonito, aquí está Antonio, está Joana, su esposa en equipo de trabajo, que nos dictan un curso de 23 conferencias para que nos inscribamos para aprender. Mire, hay tantas cosas por aprender realmente que nos quedamos maravillados en el universo tan grande que hay del aprendizaje. Pero sí, qué bonita, interesante la pregunta, y qué bueno que nos integremos con este conocimiento maravilloso. Este personaje que les cuento estuvo buscando por toda parte, buscaba hasta que encontró
que ese era el conocimiento que debía realmente adquirir el manejo de su energía. Mire también, esto es tan bonito que cuando un hombre aprende a hacer este trabajo, su esposa no tiene que empezar a utilizar los famosos métodos anticonceptivos que son demasiado nocivos para la salud. ¿Sí? Se planifica de una forma natural y a la vez hacer las diferentes situaciones que debe hacer con estas enseñanzas. Otra pregunta, sí. Es que esa tercera montaña existe a los niveles, a los más altos niveles de conocimiento, y no tenemos registros fotográficos, ¿cierto? Pero vuelvo y les invito, qué bonito que fuera que, mire, aquí está Antonio dispuesto a integrar este conocimiento. Estamos hablando de cosas, mire, muy poquitas. Es muy poquito lo que hemos hablado aquí para todo lo que hay que enseñar. Si nosotros visitamos a San Agustín nos quedamos asombrados, realmente asombrados. Y mire, un consejo, qué bueno que podamos hacer el curso aquí con ellos y después desplazarnos para poder ir a interpretar esas figuras y ese mensaje que hay para nosotros. Porque no le pasaría como a una señora, en ese momento de tener 90 años, decía, no, yo no voy, a ver piedras, yo no voy, ¿cierto? Si vamos sin ninguna información, vamos a ver piedras, perdemos la ida, ¿cierto? Pero si llevamos una persona que nos indique realmente qué es y que nos vaya ilustrando, pues nos vamos a venir con un mensaje que va a servir para nuestra vida. Nuevamente invitarlos, qué bueno que nos puedan visitar y qué bueno que puedan integrarse con esta cultura que les va a permitir tener una herramienta de conocimiento y de poder interpretar la cultura agustiniana como una cultura serpentina. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, no sé, tengamos aquí una figura con dientes felinos, pero en esoterismo los dientes, así como lo tienen, está simbolizando que tiene el poder del verbo, la capacidad de enseñar. Miren esto, muchas personas tienen información dentro de sí, mucho conocimiento dentro de sí, pero no tienen la forma de exteriorizarlo y entregarlo. Entonces, estos son maestros de conocimiento en la escuela de la vida, en la verdadera universidad que realmente da frutos, que es la escuela de la vida, le extrae esa sabiduría para beneficio. Entonces, esos están simbolizando la capacidad de enseñanza. Existen unas figuras en San Agustín donde sus ojos son muy cuadrados, y su boca es cuadrada. Está simbolizando que la máscara que nosotros utilizamos en vivir, tenemos una máscara para estar en la casa, una para ir al trabajo, una para ir al mercado. Tenemos diferentes máscaras que nos está mostrando y a eso se le llama una falsa personalidad. Dígame, ¿qué más me da? Sí, dígame. Aspectos que se ven en todas las culturas y formas religiosas como lo es el infierno, el cielo, deidades, divinidades, ¿cómo lo manejan la comunidad y cómo lo expresan? Bueno, pues decimos que son 2% de las muestras que podemos expresar aquí, pero en ese momento estamos hablando de un sitio, de unas figuras en colores, donde tiene el amarillo, azul y el rojo, y qué bueno que podamos ir un día y sentarnos a conversar sobre la verdadera simbolismo de la Navidad. ¿Sí? Sí, díganme.
Una resina. Sí. Se le llama hay varios árboles, entre ellos hay uno que se llama lacre y otro que se llama copal, que dan estas resinas. Sí. Diga. Cuando se finaliza el lavapatas, ¿cuánto queda ahí? ¿Hay ese doble de Alto lavapatas, sí. Alto lavapatas. Lo mostramos aquí. Sí. Ya estamos hablando del primer nivel de conocimiento, la primera montaña, como se conoce en esoterismo. Y eso, mire, ahí le responde, les habla de la primera montaña. Ellos son especialistas en esos temas para hablarles de esto. Yo les dejo solamente la inquietud y lleven los preguntas que quieran y hagan el favor y rájenos, ¿sí? Ya están autorizados para eso. Pero mire, entonces decíamos que este personaje, aquí hay un ser humano cargando una cantidad de elementos en su espalda y que lo lleva, y él está cansado de hacerlo, y entonces decide no cargarlos más y eliminarlos. Entonces existe la metodología. Otra pregunta, por Sí, diga. ¿El doble yo no entra en la cultura agustiniana? Estamos hablando de él. Justamente estamos hablando de él. Y no lo he escuchado. Bien. Dígame. Bueno, entonces no perdamos. Antonio, ¿listo para inscribir el personal, cierto? Solamente me queda agradecerles y decirles, mire, San Agustín tiene un grupo, un equipo de guías profesionales que los pueden guiar por todo el parque arqueológico. Qué bueno que vayan. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias a Don Ever por habernos acompañado en esta noche para tratar de profundizar aún más sobre los misterios de esta cultura. Si nosotros miramos, todas las religiones del mundo siempre hablan de recorrer un camino, ¿verdad? Y aquí pues esta noche lo que se nos ha entregado es ese recorrido que todos nosotros estamos llamados a realizar. Y desde luego que empiezan con ese trabajo, con la energía sexual, con ese respeto a la vida, con ese conocernos a nosotros mismos para que nazca ese hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros y podamos llegar a esa meta que es nuestro ser interno. Entonces los estamos invitando para el próximo jueves aquí a las 7 de la noche, donde trataremos de profundizar más aún sobre estos misterios. Hablaremos sobre lo que es el despertar de la conciencia, de esa parte de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros, pero que está atrapada por toda esa maldad que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Vamos a dar enseñanzas que nos permiten saber cómo a través de prácticas como la autoobservación, el recuerdo de sí, podemos empezar aquello de liberar nuestra conciencia, o lo que el venerable Maestro Samael llama el despertar de la conciencia. Dios les pague a todos por habernos acompañado en esta noche. Les deseamos a todos ustedes un feliz regreso a casa. Los estamos invitando también para que se vinculen al ciclo de conferencias de primera cámara que se dictará en las diferentes direcciones. En la salida hay un volantico que se les entrega. Allí encuentran todas las direcciones de los 5 centros gnósticos aquí en Neiva y en los municipios, para que se vayan vinculando, se vayan inscribiendo, y el próximo viernes estemos empezando ese ciclo de conferencias en el centro gnóstico que más le quede cerca de su residencia. Entonces, desde luego, el jueves los esperamos aquí también para la nueva conferencia que se dictará ese día. Les deseamos a todos ustedes un feliz regreso a casa.